Hola. Hoy nos sumergiremos en lo más profundo y oscuro del alma humana. Veremos a los 5 asesinos en serie más notorios del siglo XXI, individuos cuya crueldad y desprecio por la vida humana han dejado una marca imborrable en la historia moderna. Estos nombres no solo son recordados por la magnitud de sus crímenes, sino por el horror indescriptible que desataron. Comencemos. Número 5. Iniciamos esta lista con un nombre que evoca una de las tragedias más estremecedoras de Noruega, Anders Behring Breivik. Este individuo, el 22 de julio de 2011, ejecutó un plan meticulosamente elaborado para causar el mayor número de víctimas posible y difundir su ideología de odio. Primero, Breivik detonó una bomba en el distrito gubernamental de Oslo, una explosión que dejó 8 muertos y más de 200 heridos. Las calles se llenaron de humo, escombros y el sonido ensordecedor de la desesperación. Pero esto era solo el comienzo. Minutos después, se dirigió a la isla de Utia, donde se llevaba a cabo un campamento juvenil del Partido Laborista. Disfrazado de policía, Breivik comenzó a disparar indiscriminadamente contra los jóvenes que allí se encontraban, la mayoría de ellos adolescentes. La masacre fue devastadora, 69 vidas inocentes fueron arrebatadas de la manera más brutal. Breivik planeó todo con una frialdad escalofriante, motivado por su odio hacia el multiculturalismo y el Islam. Durante su juicio, no mostró remordimiento, sino que aprovechó la plataforma para difundir su retorcida ideología. Fue condenado a 21 años de prisión, la pena máxima en Noruega, con posibilidad de extensión indefinida. Un hombre cuya falta de humanidad dejó cicatrices profundas en una nación entera. Número 4. Desde Canadá, nos llega la historia de Robert Pickton, un granjero de Port Coquitlam que se ganó el apodo de El Carnicero de Peggy Palace. Durante casi 2 décadas, Pickton llevó una vida aparentemente normal, organizando fiestas en su propiedad bajo la fachada de una organización benéfica llamada Peggy Palace Good Times Society. Sin embargo, detrás de esa máscara de normalidad se escondía uno de los asesinos en serie más notorios de Canadá. Entre 1983 y 2002, Pickton atrajo a mujeres, principalmente trabajadoras sexuales y personas en situación de vulnerabilidad, a su granja. Allí, sus vidas terminaron de manera espeluznante. Se sospecha que el número de víctimas podría ser tan alto como 49, aunque solo fue condenado por el asesinato de 6. Las autoridades encontraron restos humanos en su propiedad, revelando el alcance de sus crímenes. Pickton fue finalmente arrestado en 2002, después de que una mujer escapara de su granja y alertara a la policía. El juicio de Pickton fue largo y doloroso para las familias de las víctimas, revelando detalles espantosos de cómo utilizó su granja como un campo de exterminio personal. En 2007, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. El horror y la barbarie de sus crímenes siguen siendo una herida abierta en la memoria colectiva de Canadá. Número 3. El Reino Unido nos trae la historia del Dr. Harold Shipman, conocido como Doctor Muerte. Shipman es un caso que destaca no solo por el número de víctimas, sino por la manera en que abusó de su posición de confianza como médico. A lo largo de más de 2 décadas, desde 1975 hasta su arresto en 1998, se estima que Shipman fue responsable de la muerte de al menos 250 personas, aunque algunos estudios sugieren que la cifra podría ser aún mayor. Shipman administraba dosis letales de morfina y otros analgésicos a sus pacientes, la mayoría de ellos mujeres ancianas, que confiaban en él para su cuidado. Manipulaba los registros médicos y las causas de muerte, haciendo parecer que sus víctimas habían fallecido por causas naturales. Fue la hija de una de sus víctimas quien comenzó a sospechar, al encontrar discrepancias en el testamento de su madre, lo que llevó a una investigación que destapó una espiral de muerte y manipulación. En su juicio, Shipman mostró una actitud fría y calculadora. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en 2004, se quitó la vida en su celda, dejando una estela de horror y una crisis de confianza en la profesión médica en el Reino Unido. Un hombre que traicionó su juramento hipocrático y se convirtió en un ángel de la muerte para sus desprevenidas víctimas. Número 2.
Desde los oscuros confines de Sudamérica, emerge la figura de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. López es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de todos los tiempos, con una confesión que heló la sangre de los investigadores. Afirmó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante los años 70 y 80. Sus crímenes fueron descubiertos por primera vez en Ecuador en 1980, cuando fue arrestado al intentar secuestrar a una niña. López utilizaba su apariencia inofensiva para ganarse la confianza de sus jóvenes víctimas, a menudo niñas de familias pobres, a quienes luego violaba y asesinaba. Los detalles de sus crímenes son escalofriantes: enterraba a sus víctimas en fosas comunes y, en muchos casos, volvía a visitar los sitios de entierro para revivir sus atrocidades. Durante su confesión, llevó a la policía a las tumbas de sus víctimas, mostrando una indiferencia fría y calculadora. Fue condenado a 16 años de prisión en Ecuador, la pena máxima en ese momento, lo que causó una gran indignación pública. En 1998, López fue liberado por buena conducta y deportado a Colombia. Desde entonces, su paradero es un misterio, y se teme que pueda haber continuado con sus crímenes. Un verdadero depredador humano, cuyo nombre aún suscita terror en toda Sudamérica. Número 1. Finalmente, llegamos al más aterrador de todos, Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia. Este colombiano es responsable de una de las series de asesinatos más brutales y horrendas que el mundo haya visto. Entre los años 1992 y 1999, Garavito violó, torturó y asesinó a más de 140 niños y adolescentes, aunque algunos estiman que el número real podría ascender a más de 200. Sus víctimas eran en su mayoría niños pobres, a quienes atraía con promesas de trabajo o regalos. Garavito se disfrazaba de vendedor ambulante, indigente o incluso miembro de una organización benéfica para acercarse a sus víctimas. Una vez que lograba ganar su confianza, los llevaba a zonas aisladas donde cometía sus atrocidades. El caso de Garavito fue uno de los más complejos de la historia criminal de Colombia. Su captura se produjo en 1999, gracias a la colaboración entre varias unidades de investigación policial y el uso de avanzadas técnicas de perfilación criminal. Durante su juicio, Garavito confesó estar arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Fue condenado a más de 1.800 años de prisión, la sentencia más larga en la historia del país. En 2023, Garavito falleció en prisión, llevándose consigo los secretos de sus crímenes. Su muerte cierra un capítulo de terror en la historia de Colombia, pero deja una huella imborrable de horror y dolor en las familias de sus víctimas y en la sociedad que sigue intentando comprender la magnitud de sus atrocidades. Así concluimos este escalofriante viaje por las mentes más retorcidas del siglo XXI. Estos 5 individuos han dejado una estela de horror y sufrimiento, recordándonos que a veces, los monstruos más aterradores no se esconden bajo nuestras camas, sino caminan entre nosotros. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse, activen la campanita para más contenido de terror y misterio. Nos vemos en el próximo video. Adiós.